Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro virtual de la clase de Ciencias Naturales de la asignatura de Física. Estamos con el grupo noveno 3. Se encuentran presentes los estudiantes Anthony Rodríguez, Yurli Palacios, Yerliani Mosquera, Juan José Hernández, Samuel Cataño y Esteban López. A ellos nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a continuar trabajando en el tema que veníamos desarrollando de la unidad didáctica número 6 sobre movimiento ondulatorio. Ya vimos en qué consistía el movimiento ondulatorio, las características de las ondas, los elementos que la conforman, cómo se puede medir longitud de una onda, amplitud de una onda. También vimos la clasificación, que las ondas pueden ser de tipo mecánica, electromagnética. Bueno, vimos como 3 clasificaciones. Y luego pasamos a ver 2 fenómenos que hacen parte de este movimiento ondulatorio, que son el sonido y la luz. La clase pasada abordamos el sonido, veíamos algunos ejemplos, algunas de las propiedades del sonido, e incluso afectaciones a la salud cuando el sonido se convierte en ruido, supera los 80 decibeles, que es lo mínimo que se puede permitir. Queriendo esto decir que este mismo valor es el que utilizan las normas para hacer control de sonidos o de ruidos, mejor, y que, por ejemplo, en establecimientos o lugares residenciales, zonas residenciales, en ciertas horas de la noche, pues ya no se puede superar ese número de decibeles, ese valor. Entonces abordamos varias cosas del sonido, del ruido, veíamos sus propiedades y hoy vamos a enfocarnos un poco más sobre la luz. Les proponía también a los que iban llegando que si deseaban, los que no han enviado la unidad didáctica, Samuel por ejemplo ya la envió, pero de los que no han enviado, si quieren se pueden quedar, comparten pantalla o activan cámara, perdón, y me pueden ir mostrando lo que llevan y yo les evalúo también desde este medio. Es otra manera como para que no tengan que enviar el correo electrónico. Ya ustedes me dirán si al final alguno quiere quedarse para hacer la entrega de esa actividad. Bueno, entonces, como les decía, en la sesión pasada estuvimos hablando de sonido y hoy vamos a enfocarnos un poco más con respecto a la luz. Antes de continuar, quiero recordarles los puntos que corresponden a esta unidad didáctica. Entonces, tenemos el primer punto, que era un texto que nos daba algunas ideas generales sobre cómo las ondas transmiten información, transmiten energía, pero no transmiten materia. Nos daban algunos ejemplos de la luz, del sonido, de su clasificación. En este primer punto, con ese texto, teníamos que sacar únicamente 5 ideas principales. En el segundo punto, nos preguntan qué tipos de ondas son la luz y el sonido, dibujar una onda y ubicar los elementos. Ese segundo punto también lo hemos venido como desarrollando en las sesiones de los encuentros. El tercero, describir cómo se genera el sonido y qué es el espectro electromagnético. Entonces, en la clase pasada, en la sesión pasada, trabajamos de qué manera se genera el sonido. También les compartí por WhatsApp algunas imágenes y texto que explicaba un poco mejor. Y hoy vamos a ver qué es el espectro electromagnético. Y en el cuarto, que es consultar las propiedades físicas de la luz y del sonido, pues ya vimos algunas del sonido y vamos a ver de la luz. Yo les sugerí ahí en ese punto que buscaran ejemplos y elaboraran un mapa conceptual porque es mucho más fácil de organizar la información. Samuel, por ejemplo, presentó 2 muy buenos mapas, uno sobre la luz y otro sobre el sonido. Y el punto 5, que es opcional, es mirar estos experimentos que están basados en ondas y decir simplemente qué aprendió de estos experimentos. Súper sencillos esos puntos. Entonces, vamos a mirar un poco, como les decía, ahondar el tema de la luz. Entonces, primero que todo, debemos entender que la luz, desde física, es vista desde una teoría que se llama la teoría dual. Entonces, es vista como onda, pero también como partícula. Y en el caso de la radiación
electromagnética, la partícula más pequeña que representa la luz sería el fotón. El fotón viene a ser un cuanto de luz. La luz se concibe o se interpreta como una energía electromagnética, hace parte de las ondas electromagnéticas y puede ser percibida por nuestro sentido de la vista. Entonces, cuando vayamos a ver el espectro electromagnético, nos vamos a dar cuenta que toda la luz nosotros no la podemos ver. Recuerdan que todo el sonido tampoco lo podíamos escuchar. ¿Quién recuerda cuál era el sonido que no somos capaces de escuchar? Vamos a ver si se acuerda. ¿No recuerdan? Por aquí, les voy a mostrar esta imagen. A ver si se acuerdan. Aquí. Entonces, nosotros en la sesión pasada veíamos que nuestro oído tiene la capacidad de percibir sonidos que están entre los 20 y 20.000 Hz. Esa es la frecuencia. Si está menos de 20 Hz, son infrasonidos y nosotros no somos capaces de escucharlos. Si son superiores a los 20.000 Hz, que se llaman ultrasonidos, nosotros tampoco tenemos capacidad de escucharlo. Entonces, algo similar ocurre con la luz. Existe luz visible para nuestros sentidos y otra luz que pues no somos capaces de ver, otro rango de esa luz. Entonces, la luz se dice que tiene una velocidad finita, la velocidad ya la vamos a mirar, y se propaga en línea recta. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. Para empezar, quiero que veamos un video, vamos a estar muy atentos, y por favor, me dicen si lo escuchan bien, me confirman. ¿Alguien más se conectó? Perdón, yo miro por aquí. No, estamos los mismos. Ok. Me confirma. Gracias a la luz podemos ver el mundo a nuestro alrededor, imágenes cotidianas como una flor o las montañas, pero también cosas pequeñas como bacterias u objetos muy lejanos como las estrellas y galaxias, todo en variados colores. Pero, ¿qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón. Foto significa luz en griego. De ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis. El fotón sale disparado a casi 300.000 kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas, como los rayos gamma, con longitudes de onda que miden menos que un átomo. Los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros, como las ondas de radio. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver? Como seguramente sabes, la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. Cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, forma una imagen invertida en la retina. ¿Por qué se invierte? Porque la luz solo puede viajar en línea recta. Así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita, solo puede llegar a la parte de abajo de la retina. Y viceversa. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad, funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro, donde es interpretado.
La mayoría de los seres humanos tenemos 3 clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen 2 clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio, las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos 3 tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¿Quién sabe cómo verá el mundo? Seguramente te has preguntado, ¿los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo? Bueno, pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo, casi seguro que sí. Eso si no padeces daltonismo, pero tu experiencia es subjetiva y personal y determinada por la cultura, así que no lo podemos saber con certeza. Por ejemplo, los Berimo de Papua Nueva Guinea no distinguen el rosa como un color, curiosamente. ¿Ya te suscribiste a... Ok, me confirman si por favor pudieron ver bien el video. Sí, profe. Ok, gracias, Yerliane. Bueno, ¿quién estuvo atento y recuerda cuál es la velocidad de la luz? Recuerden que vamos a estar tomando apuntes en el cuaderno también de lo que veamos en las clases. Entonces, la velocidad aproximada de la luz es de 300 kilómetros por segundo. Se considera que es la partícula más rápida o la que viaja más rápido en todo el espacio, por lo menos de lo que se conoce. ¿Quién de ustedes recuerda cuál era la velocidad del sonido? Que en la clase pasada quedamos hablando de eso. Bueno, Como también 300 metros por segundo, algo así, 350. 350 metros por segundo o 300. Pero yo no sé cómo, creo que es 350. Ok, entonces resulta que cuando comparamos la velocidad del sonido y la velocidad de la luz, pues nos damos cuenta que tiene una gran diferencia. La velocidad de la luz viaja en kilómetros por segundo, eso es muy, muy rápida. En cambio, la del sonido, aunque varía de acuerdo al material, es de casi también 300, pero hablamos de kilómetros por hora, no hablamos de kilómetros por segundo. Entonces es bien, bien diferente. También quería resaltar de lo que nos mencionan en el video, que entonces nosotros tenemos la capacidad para ver cierto límite también de colores, ¿cierto? ¿Quién recuerda cómo se llaman las células que conforman nuestros ojos y que nos permiten ver a color y cuáles son las que nos permiten ver a blanco y negro? ¿No recuerda? Los conos. Ajá, muy bien. Los conos son los que nos permiten ver los colores y los bastones nos permiten ver en penumbra o blanco y negro. Resulta que esas células que están en nuestro ojo son las que captan la luz y pasan la información por el nervio ocular, y es el cerebro quien finalmente interpreta la imagen. Entonces volvemos a lo mismo que decíamos la sesión pasada. El que escucha finalmente es el cerebro, es el que interpreta. El oído es solo un sentido, o la audición es un sentido que nos permite captar las ondas sonoras. Algo similar ocurre con los ojos. En los ojos lo único que se hace es captar la imagen, enviar esa imagen por medio de ese nervio óptico, enviarlo hacia el cerebro, que es el que finalmente hace la interpretación. Bueno, muy bien. Otra pregunta tiene que ver con ese espectro electromagnético. ¿Escucharon de pronto algún tipo de onda que les llamó la atención en ese espectro? No. Bueno, voy a compartirles entonces nuevamente la imagen. Cuando nosotros vemos esta típica imagen que nos representa la descomposición de la luz, sabemos que esta luz visible viene en diferentes ondas. ¿Qué quiere decir eso? Viene en diferentes longitudes. Resulta que la longitud que nosotros tenemos capacidad para ver está comprendida entre los 380 y 780.
Esa longitud de onda, que es la que conocemos como luz visible, la vamos a ver acá en el espectro electromagnético. Entonces, para los que no han hecho el dibujo del espectro electromagnético, este puede ser el dibujo. Entonces, vamos a enfocarnos en la luz visible. Entonces, fíjense, ella está en este rango, en esta frecuencia, pero no significa que sea la única forma en la que la luz está presente. Me explico. Tenemos ondas de luz, que son ondas un poco más cortas y otras ondas que son un poco más largas. Resulta que estas ondas, o mejor, unas de baja frecuencia y otras de alta frecuencia. Las de baja frecuencia están las de radio, las de televisión, microondas y el infrarrojo. Todas esas ondas nosotros no las vemos porque no tenemos capacidad para hacerlo con nuestra visión reducida, pero ellas están rodeándonos, ¿sí? Aunque nosotros no las veamos. Y cuando son ondas de alta frecuencia como ultravioleta, rayos X, rayos gamma, muy utilizados estos en la medicina, esas ondas tampoco nosotros tenemos capacidad de verlas, pero están allí, ¿sí? Y generan imágenes, como en el caso de los rayos X. Cuando nosotros hablamos de la luz, entonces, de la luz visible y de ese espectro, tenemos que comprender, recuerdan los dibujos que hacíamos del movimiento ondulatorio. Entonces, estas ondas, miren la gran diferencia entre estas de radio y estas rayos gamma. Entonces, si miramos, la longitud de onda es mayor a las de estas. Todas tienen más o menos la misma amplitud. La diferencia está más a nivel de la longitud de la onda. Y en este pedacito está la luz visible. Si quisiéramos representar el movimiento de la luz, este es el modelo más aceptado hasta ahora por la comunidad científica. Entonces, cuando nosotros vemos un rayo de luz que pasa por el ladito, nosotros nos tenemos algo así como este movimiento, que no sé por qué nos está dando ahí. Así se ha descrito el movimiento de la luz desde la comunidad de los físicos. Entonces ellos dicen que es una onda bastante particular. Miren el movimiento que tiene, se mueve en dos planos, ¿sí? Es algo diferente, es particular, es un caso excepcional en la luz. Y en el movimiento ondulatorio. Se está escuchando entrecortado. Entonces, ajá, ok, voy a quitar la cámara porque creo que la tengo activa y eso hace más lenta la videollamada. Ya sí, ¿me escuchan mejor? Sí, profe. Gracias. Entonces, la luz tiene ciertas características. Entre ellas está la intensidad, la longitud de onda, pues por ser movimiento ondulatorio sabemos que tiene una longitud. También tiene una característica, es la polarización. Entre otras cualidades como el brillo, el color, la actividad y los usos científicos. Este es un mapa que pueden utilizar para el punto número 4, ¿cierto? El del desarrollo de la luz y los que no lo han hecho. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar de estas dos propiedades de la luz. La reflexión con X y la refracción con doble C. Entonces, sabemos que la luz se puede reflejar totalmente o parcialmente. Cuando la luz se refleja totalmente, puede crear sombras que pueden ser bien definidas o con penumbras. Y la luz también se puede reflejar parcialmente en objetos que son transparentes como vidrios. Y, cuando la luz se refleja totalmente, también puede crear imágenes virtuales, que son las imágenes que nosotros vemos en el espejo. ¿Por qué se les llaman virtuales? Pues porque la imagen real soy yo. La imagen que estoy viendo en el espejo es una imagen virtual de lo que yo soy.
¿sí? Realmente no es la imagen, no soy yo, es un reflejo, entonces la llamamos imagen virtual. La refracción se da cuando la luz cambia el medio de propagación. Pues cuando pasa a través de lentes, cuando pasa de aire a agua o viceversa, de agua a aire. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esos. Entonces, por ejemplo, la reflexión de la luz, es lo que yo les decía del espejo. ¿En qué otros materiales nosotros podríamos ver reflexión de la luz? Denme por favor ejemplos. ¿En qué otros materiales? Por ejemplo, cuando nosotros estamos... No activo cámara. Cuando nosotros utilizamos el celular, nosotros generalmente le ponemos como una capa protectora. Entonces resulta que esa capa protectora termina sirviéndome de espejo. Pero realmente no es que sea un espejo. Es un material que por medio de esa reflexión de la luz me permite generar una imagen virtual. Por eso decimos que parece como si fuera un espejo. ¿Qué otro material me permite reflejarme o generar una imagen virtual? El agua, por ejemplo, ¿creen ustedes que puede ser un material en el que se genere una imagen virtual o se haga un reflejo? Muchachos. Muchachos, repito Profe, la pregunta. Sí, Anthony. también así como la luz cuando la da el cuerpo de uno que le da sombra. Muy bien. Entonces, nuestros cuerpos que son opacos también permiten la generación de sombras. Muy bien. Y en eso que menciona Anthony, entonces podríamos decir, la luz se refleja creando sombras definidas. Muy bien. Y cuando hablamos de esas imágenes virtuales de los espejos, por supuesto el agua también es un ejemplo. Cuando usted va a un lago que está quieto y usted va y se asoma, usted puede ver el reflejo del mismo paisaje, que de hecho lo utilizan algunos pintores para elaborar sus obras, mostrando el reflejo del paisaje en el agua. Entonces, esa sería otra forma de reflejarnos. Muy bien. Otra cosa importante para tener en cuenta en esta propiedad de la reflexión es que nosotros, gracias a esa propiedad, es que podemos ver colores. Pero ojo porque en el video también lo decían. Por ejemplo, aquí la manzana tiene la capacidad, lo que compone la manzana, de absorber toda la luz excepto la de color rojo. Como no la absorbe, entonces la refleja. Al reflejarla, yo veo, o mi ojo, mi cerebro percibe esa onda de luz que la interpreto como rojo. Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, por este libro, ¿ustedes qué dirían? Es un color azul oscuro. Entonces, ¿qué luz sería la que se refleja en este libro? Todas menos azul, no. Muy bien. Pero ojo porque la pregunta, yo sé lo que usted quería decir, pero la pregunta es, ¿qué color es el que, o qué onda es la que se refleja? Entonces, porque ahorita usted mencionaba las que se absorben. Se absorben todas excepto la azul. La azul sería entonces la luz reflejada, ¿sí? Bueno, y en el caso de este papel, que es de color o es blanco, ¿qué pasaría con este papel? ¿Qué luz se refleja y qué luz se absorbe? ¿Qué dicen ustedes?
Los escucho. La rosa, la amarilla y la azul se refleja. Se reflejan todas. O sea que no se absorbe ninguna. La blanca. Ah, entonces allá quería que llegáramos. Resulta que nuestro cerebro interpreta como color blanco, pero lo que ocurre realmente en el fenómeno es que este papel tiene la capacidad de reflejar toda la luz y no absorbe ninguna. Por eso, al reflejarla toda, nuestro cerebro la interpreta como blanca, pero el color blanco en sí no existe para la onda que estamos viendo. En el espectro no existe el color blanco. El blanco se percibe cuando todas las ondas de la luz visible son reflejadas. Y lo contrario ocurriría con el color negro. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Si en el blanco toda la luz es reflejada, ¿qué pasaría en el negro? No se refleja. Se absorben, no. Muy bien. Entonces, en el blanco toda la luz se refleja. En el negro toda la luz se absorbe. Esa es una razón lógica por la cual si vamos de paseo no deberíamos llevar ropa oscura, porque la ropa de color oscuro va a absorber mayor cantidad de luz, nos va a dar más calor. Entonces, por eso en los paseos casi siempre la gente se va con colores amarillos, con blanco. ¿Por qué? Ah, porque el blanco refleja toda la luz. Al no absorberla, me va a generar un poco menos de calor. Recuerden que la luz transmite energía que se puede transformar en energía calórica. Entonces, esa es una clave ahí importante. Bueno, muy bien. O sea que ya entendemos que cuando nosotros decimos esta tapa, por ejemplo, que es de color azul, entonces mi cerebro lo interpreta como azul, pero lo que está ocurriendo ahí es que este objeto absorbe todas las ondas de luz excepto la de color azul. Al reflejarla, eso es lo que yo observo, mi cerebro percibe como color azul. Otra cosa para tener claro es que las convenciones de los colores es algo creado por la humanidad, ¿sí? Las ondas de luz simplemente viajan, a nosotros de hecho nos enseñan cuando somos pequeños cuáles son los colores. Si no nos enseñan, usted le pregunta a un niño de qué color es eso y él inventa, él dice verde, naranja y resulta que es azul. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. A nosotros nos enseñan esa convención y es importante que nos la enseñen porque si no, ¿cómo podríamos identificar el rojo de un semáforo? Entonces, por esa razón, hay esa convención social. Entonces, eso que acabamos de ver se llama la propiedad de la reflexión de la luz, que se percibe en ejemplos como la imagen virtual de los espejos o la luz reflejada o absorbida de acuerdo al color que nuestro cerebro percibe. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad tiene que ver con la refracción de la luz. ¿Alguno de ustedes ha hecho este experimento o ha tenido esa experiencia? Que tengo un vaso de agua e introduzco un lápiz o cualquier otra cosa y yo veo que el tamaño o la forma cambia. ¿Alguno lo ha hecho? No, ninguno. Ay, no. Sí, dígame. Profe, cuando uno mete la cuchara. También, ajá, muy bien. Entonces, cuando uno mete la cuchara en el jugo para poder agitar y mover si el azúcar está en el fondo, o simplemente que yo meto una cuchara, estoy lavando la loza, metí la cuchara y veo que como que cambió de tamaño. Entonces resulta que acá lo vamos a intentar hacer. Entonces tengo este lápiz y resulta que el lápiz cambia si yo lo muevo lo cambio de lugar. Entonces, ¿qué perciben ustedes? Aquí lo tengo cerca a la pared frontal del vaso. Voy a mover el lápiz un poco hacia atrás
Luego lo muevo un poquito más. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué cambio perciben, muchachos? Parece como si se doblara. Muy bien, pareciera que el material se dobla, pero pues cuando sacamos el lápiz nos damos cuenta que no es eso lo que ocurre. Ese fenómeno se explica por medio de la segunda propiedad que estamos viendo hoy, que es la refracción de la luz. ¿Cuándo ocurre? Cuando la luz cambia de medio, entonces resulta que aquí estaba en medio aire y aquí en medio agua. Entonces, al cambiar de medio, la luz cambia de dirección y eso hace que la imagen que se genera sea diferente y nuestro cerebro lo percibe como una distorsión, ¿sí? Como decía Anthony, puede ser que el lápiz se partió o que cambia de tamaño. Sabemos que realmente eso no ocurre, que es un fenómeno generado por la refracción de la luz. Entonces es importante entender esas dos funciones básicas. Bueno, yo les había dicho que los que pudieran trajeran un CD. No sé si lograron alguno conseguirlo. Cuéntenme ustedes. No, ninguno tiene de pronto a la mano un CD. Ok, no importa. Entonces, resulta que con los CDs, generalmente pues en las clases presenciales hacemos con una cajita, utilizando una cajita, puede ser, por ejemplo, una cajita como esta, sencilla, de algún medicamento o algo así, y nosotros hacemos un aparatico que se llama el espectrómetro. Entonces, el espectrómetro lo que nos ayuda es identificar el espectro electromagnético. En los CD se ve muy bien. Sí, dígame. Yo sí tengo el CD. ¡Ay, súper! Entonces, Yerliani, entonces si ustedes se fijan, yo voy a hacer movimientos del CD y ustedes me dicen en qué momento logran ver el espectro. ¿Qué viene a ser el espectro? Pues viene a ser como lo que nosotros vemos como el arco iris. ¿Sí alcanzan a ver? Es que no sé cómo se alcanza a ver allá con ustedes. Mire, cuando nosotros hacemos movimientos, nosotros alcanzamos a ver los colores del espectro que corresponden también a los colores del arco iris. Entonces, ellos van, de acuerdo a lo que nos explicaban ahorita en esa imagen del espectro, ellos van desde el rojo hasta el violeta. Cuando ya el rojo se va como desvaneciendo, seguiría el infrarrojo. Y por el contrario, en el violeta, ya la onda que seguiría, pues serían los ultravioleta. Entonces, esa es una manera para aprender esto del espectro electromagnético. Algo importante, Yerdiani, entonces usted que tiene el material, si quiere hacer el experimento, es muy sencillo. Vamos a marcar un cuadrito pequeño, más o menos de este tamaño. Necesitaríamos recortar el CD, si no lo puede dañar, pues no lo hace. Pero sí, recorta ese pedacito, va a introducirlo en el inicio de la cajita y es muy fácil. Esta cajita acá la puede mantener así abierta, la va a poner acá, en el inicio va a poner el pedacito de CD con la parte que refleja hacia arriba. Y en la parte de atrás de la caja va a crear una ventanita pequeñita y se va a ir a la luz del sol. Y resulta que el CD que va a colocar acá va a reflejar todo el espectro electromagnético en la parte superior de la cajita. Se ve muy bonito, se ve muy diferente a pues como lo estamos viendo acá en el CD. Entonces ojalá pueda hacerlo Yerliani y los demás, ojalá se animen también a hacerlo. Bueno, ¿quién de ustedes sabe por qué o cuál es la explicación de cómo se forma el arco iris? Y de acuerdo a lo que vimos, pues, ¿qué explicación podría dársele? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Sí? ¿Cómo, Yerliani?
Ve que el arco iris se forma es cuando va a llover y hay sol, pues. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, si nos ponemos como a analizar, pues, por qué se forma el arco iris, usted dice cuando va a llover o cuando ha llovido, también sucede, pero también cuando hay presencia de sol. Entonces, por acá, vamos a ver una explicación sencilla de cómo se forma ese arco iris. Permítanme, ya les comparto pantalla. Todos hemos visto un arco iris, pero ¿alguien sabe cómo se forman? El arco iris es un fenómeno óptico que se produce en el momento en que la luz proveniente del sol atraviesa pequeñas partículas de humedad contenidas en la atmósfera. ¿Y qué es lo que hacen exactamente estas pequeñas partículas de humedad? Estas pequeñas partículas suspendidas en el aire descomponen la luz del sol dividiéndola en diferentes longitudes de onda. Puesto que cada longitud de onda tiene una ventaja frente a otras, conjuntamente a las leyes de refracción, cada color sale despedido hacia un ángulo diferente y es eso lo que se percibe como el arco iris. En este video subido al canal, Alejandro del Mazo Vivar, podemos ver cómo se crea un arco iris a pequeña escala. Resulta, muchachos, que este también es otro experimento que uno puede hacer en casa. Normalmente yo lo hacía en el colegio, en la presencialidad, y es muy bonito. Nosotros lo que hacemos desde la presencialidad es que utilizamos un frasco, puede ser de esos de botella de litro de gaseosa, les hacemos agujeros a lo largo de la botella. Entonces, imagínense que esta es la botella, entonces le hacemos agujeritos pequeños a lo largo de la botella. Llenamos la botella de agua y luego oprimimos para que por presión el agua salga por esos agujeritos. Y nos ubicamos en un lugar donde haya mucho, mucho sol. Al hacer presión sobre la botella con agua, entonces el agua va a salir en pequeñas goticas, que es lo que ocurre realmente pues en este fenómeno de la formación del arco iris, va a salir en pequeñas goticas y esas pequeñas goticas van a reflejar la luz, generando el arco iris, entre comillas, artificial. Entonces es bien bonito de hacer, lo pueden hacer con sus hermanitos, con sus primos, ojalá en un patio o en un espacio pues donde haya, y sobre todo haya mucha intensidad lumínica. Se recomienda hacerlo tipo 11, 12 del día, para que pues haya mayor intensidad lumínica. Entonces, todos estos fenómenos corresponden a reflexión. Este de arco iris sería reflexión de la luz. El del experimento. Sí, Yerliane. También se podría ver con la manguera, por ejemplo, cuando uno saca la manguera. También se puede hacer. Sí, sino que pues nosotros lo hacíamos con esos tarritos, pues porque en el colegio donde yo trabajaba no había mangueras, entonces, y pues se podían poner a jugar después los niños. Entonces lo hacemos de esa manera y es bien interesante. Ojalá ustedes puedan también pues experimentar eso en casa. Y si pueden hacer el espectrómetro, pues también sería muy chévere. Miren que es muy sencillo, es con un CD, una cajita, y se van hacia la ventana donde haya mucha intensidad lumínica y van a ver entonces el reflejo de esa luz visible. Recuerden que el espectro electromagnético es muy grande, incluye ondas de radio, de televisión, microondas, la luz infrarroja y la luz visible. Luego sigue la ultravioleta, está también los rayos X, rayos gamma. Entonces, el espectro comprende todas esas longitudes de onda. Y el campito donde dice luz visible es únicamente la luz que al reflejarse en algún objeto, nuestro cerebro la interpreta con alguna relación de color. Negro vendría a ser ausencia de un color porque se absorbe todos los rayos de luz. Es un objeto negro, lo que hace es eso, absorber, no refleja nada.
Y el blanco, todo lo contrario, refleja toda la luz, por tanto no absorbe ninguna longitud de onda. Hasta ahí, pues es la clase del día de hoy. En la guía, en el link que les compartí, como otros experimentos, pues la idea es que también si ustedes quieren proponer alguno, lo podamos hacer el próximo lunes. Por ahora me gustaría quedarme con los que dicen que ya han adelantado trabajo y que quisieran pues como mostrarme avances, o si ya terminaron todo, pues mostrarme las actividades de la unidad didáctica. No sé si tengan alguna pregunta, si quedó un poco más claro la información de lo que hemos venido trabajando. Sí, todo quedó muy claro. Sí, ok, Yerliani, gracias. Entonces, muchachos, me quedo con los que deseen mostrar las actividades de la unidad didáctica número 6. A todos les deseo un feliz día.